Desde que renunció de manera irrevocable Jorge Rojas, después de además de estar solamente una semana como director del DAPRE en Palacio, tenía muchas ganas de que viniera aquí a fondo para poder hacer una entrevista tranquila y a fondo sobre realmente qué fue lo que pasó en ese corto periodo en que usted llegó de la Cancillería, de donde venía de ser además embajador en Bruselas, vicecanciller luego, y posteriormente director del DAPRE, y ahí duró creo que una semana o algo así. 7 días. 7 días. Se produjo el famoso Consejo de Ministros televisado, el primero, en donde prácticamente se conoció la noticia de la llegada de Armando Benedetti y empezó Cristo a padecer, digámoslo así. No, Cristo estaba enfermo, tenía fiebre y se fue. Cristo que era el otro ministro, exacto, no estuvo ahí, pero lo que sucedió después fue que se dividió, muchos ministros ahí y funcionarios decidieron cuestionar duramente la llegada de Benedetti al gabinete, pero eso lo que produjo fue un cisma y una decisión suya, Jorge, que fue secundada por otros 2 ministros, de renunciar de manera irrevocable. Con usted renunciaron Iván Velázquez y también Juan David Correa, y de ministro de Defensa y ministro de Cultura. Y después vino, creo que inmediatamente, la renuncia de Gloria Inés Ramírez, que era la ministra de Trabajo. Muy buena ministra, por lo demás. Yo le puse un nombre a eso que usted hizo y al grupo que usted de alguna manera impulsó ese día, cuando decidió hacer la renuncia irrevocable, los irrevocables. Pero yo no lo impulsé. Yo estoy diciendo. Yo no impulsé por una razón. Yo trabajé en una semana con todos los ministros alrededor de una propuesta para reformar el DAPRE, pero cuando esa propuesta no fluyó, porque el presidente tomó la decisión de nombrar como jefe de despacho al que fue jefe de despacho en ese momento, yo era el único que no podía seguir. Y yo se lo dije a mis amigos del gabinete, el único que tiene que renunciar aquí soy yo. O sea que yo no anduve diciéndole a la gente que renunciara, por el contrario. Hay que rodear al presidente, claro. Hay que apoyar al presidente, pues yo no me voy a quedar aquí porque las circunstancias mías cambiaron. Y era algo que yo resumo hoy con mucha más tranquilidad y claridad en 3 palabras. Primero, la coherencia. Segundo, la dignidad. Y tercero, la prudencia. Y creo que ya eso ocurrió, así pasó. Y yo sí renuncié de manera irrevocable y no anuncié la renuncia. Solo al presidente en las horas de la mañana. Y la hice efectiva durante el Consejo de Ministros y al día siguiente me fui. Una de las cosas que yo creo que se pregunta mucha gente, bueno, y un momento, ¿y usted por qué entonces, si bien es cierto que renuncia porque no podía estar en el mismo sitio con Benedetti, con Armando Benedetti, ¿por qué no se devuelve a la Cancillería? Si era ahí de donde venía usted. Que uno no decide en qué cargos va a estar en un gobierno. Y además yo estaba en la Cancillería como vicecanciller, pero llegó un cambio en la Cancillería y yo no podía estar tampoco en la Cancillería. O sea, terminé por fuera de la Cancillería y terminé por fuera de la presidencia y terminé por fuera del gobierno, pero sigo en el proyecto político que lidera el presidente Petro. ¿Y no podía quedarse en la Cancillería por la llegada de Laura Sarabia? Yo terminé entrampado y por fuera, pero estoy tranquilo. Entrampado por un lado por cuenta de Benedetti y por el otro de Laura Sarabia. Solo digo que estoy tranquilo por fuera del gobierno, pero listo a trabajar para que este proyecto político que encarna el presidente Petro siga adelante y tenga éxitos para el bien del país. Vamos a eso después, pero
usted dice que está entrampado, pero a uno le da la impresión de que a pesar de que Laura Saravia y Armando Benedetti tenían una situación complicada que los había alejado, ¿no? Después de haber sido pues muy cercanos, ¿no? Laura siendo la persona más cercana a Armando Benedetti, trabajó en su tele durante muchos años. Es más, ese fue el gran trabajo que tuvo Laura Saravia antes de llegar a manejar el país. Pero la pregunta, ¿usted se dio cuenta o se ha dado cuenta usted dice que está entrampado, pero la pregunta es, ¿será que ellos dos están cada vez más aumentando su poder y están realmente ya mucho más cerca? No lo sé, pero hay que tener en cuenta que el maestro de Laura es Benedetti. Usted sostiene, Jorge, que a pesar de que usted no está de acuerdo con muchas cosas, y lo dijo de manera muy explícita, usted forma parte todavía de este proyecto. ¿Usted cree que este proyecto es todavía un proyecto que en este año y medio puede sacar adelante qué? No es fácil en año y medio resolver lo que no se ha logrado por diversas razones internas y externas. No se va a poder hacer todo lo que dice el programa de gobierno, y ahí comparto plenamente con el presidente Petro. Y en este año y medio que queda, ojalá se pudieran avanzar en algunas reformas. Parece que una reforma se cae hoy, la otra se puede estar en problemas la próxima semana, pero yo sí quiero decir en este programa, que escuchan en tantas partes, que el gran legado del presidente Gustavo Petro fue abrir las puertas del cambio. No logra el cambio que él soñaba y se da cuenta que esto era muy difícil. Quizás la izquierda no estaba lo suficientemente preparada para gobernar. Gobernar Bogotá fue interesante con altibajos, pero gobernar el país ha sido mucho más difícil. Pero sin embargo, ¿quién se atrevió a romper ese bipartidismo de más de 200 años que ha caracterizado la República en Colombia? El presidente Petro. Y él lo logró con una visión muy futurista. ¿Eso significa que abiertas las puertas del cambio logramos el cambio? No. Hay cosas interesantes. Yo lo hablé con el presidente. Este gobierno ha hecho cosas que vale la pena que lo revisemos. Quizás como por ejemplo mantener la economía. Porque es que lo primero que dijeron es que la economía se iba a caer, que el dólar se iba a subir, que la inflación, que el modelo venezolano, nada de eso ocurrió. Y eso es gracias a un manejo responsable fiscal, con errores, sí, pero hubo una buena reforma tributaria, la otra no funcionó. En el tema de economía, crece la economía, en la medida en que se puede crecer en estos tiempos, al 1.7%. El desempleo, en 5.2%. La inflación bajó a un dígito en diciembre del año pasado y es probable que este año se consolide una inflación de menos de un dígito. Que cuando Milei dice que la izquierda, me gustaría decirle a Milei, mire a Colombia y mire a un economista que está gobernando. ¿Equivocaciones? Sí, pero estabilidad económica, sí. Incluso se ha respetado la regla fiscal. Con todas las dificultades, todavía falta, hay una discusión ya pero el endeudamiento que le dejaron al gobierno. Pero no por voluntad del presidente. Yo no voy a buscar por fuera, porque sé que ahí por el endeudamiento de Duque todavía lo estamos pagando. Pero bueno, ¿qué más se ha logrado? ¿O acaso todo el ejercicio de transición energética no está empezando a mostrar algunos resultados? Eso es más difícil de medir, porque es la energía fotovoltaica, la energía eólica. Ya veremos los resultados. Eso venía de atrás también. Pero el gran lunar del gobierno es la corrupción. ¿Cómo así que un gobierno de izquierda que se ha jugado la vida por la transparencia termina involucrado en escándalos de corrupción? Eso sí que duele y eso sí no los van a cobrar. Ojalá podamos avanzar en las reformas, ojalá podamos consolidar esa puerta del cambio, porque lo otro es cerrar la puerta y volver atrás. Y esa es la gran discusión del 2026. ¿Y no será que también otro error es la falta de autocrítica de la izquierda?
yo creo, a la hora de gobernar. O sea, la primera vez que tenemos un presidente de izquierda que gobierna. Ese es un hito. Eso ya es un cambio, desde luego. Pero después viene el arte de gobernar. Estamos entrando con una cantidad de gente, una nueva élite llegó al poder y esa élite pues no tenía una relación estrecha con el poder como la han tenido las élites a lo largo, las otras élites que siempre han estado en el poder. Entonces aquí hay una nueva élite. Uno se pregunta si está suficientemente preparada, de pronto sí, de pronto no, y se encuentra con que ha habido mucha complicación a la hora de gobernar. ¿Sí es así o me equivoco? Pero fíjate, María Jimena, que cuando terminamos la alcaldía de Bogotá, el Gustavo Petro me dijo, el gran error que cometimos fue cambiar tantos equipos, porque no encontramos la gente que tuviera la visión política y la capacidad técnica. Y me dijo, me acuerdo mucho, cuando lleguemos a la presidencia no nos puede ocurrir el mismo error. Entonces yo sí creo que... 8 ministros en una... Yo sí creo que falta una autocrítica de la izquierda, pero también una preparación de la izquierda. Es que necesitamos técnicos con capacidad política para entender las posibilidades del cambio. Y eso no es fácil construirlo. Y creo que nos faltó una evaluación de la alcaldía de Bogotá. Alguna vez se lo propusimos a Gustavo Petro, hagamos una evaluación en qué avanzamos, en qué fallamos, cuáles fueron los obstáculos. Y hoy me lamento que no la hayamos hecho. Ojalá cuando termine este gobierno se haga esa evaluación en colectivo, el NOS, que dice el presidente. Entre todos y todas que hagamos una evaluación. Pero sí hace falta más capacidad técnica, más compromiso político y más capacidad para tener equipo, porque los cambios en el gobierno nos hacen mucho daño, María Claro, Jimena. los cambios de los ministros. Y entonces hay que volver a empezar. Hemos tenido ministros que duran 4 o 5 meses. ¿Qué es esto? Y ha pasado en otros gobiernos, pero creo que nosotros tenemos que garantizar mucha más estabilidad institucional. Exacto. Yo creo que en este gobierno ese tema ha sido especialmente complicado. Pues el director del DAPRE apenas duró una semana. Usted es un ejemplo, por ejemplo. No más, pero además hemos tenido ¿cuántos directores del DAPRE? No sé, pero creo que tuvo más Santos. ¿Directores del DAPRE? Sí. ¿Seguro? Seguro. Eso por un lado, pero también yo creo que la gran pregunta es si existe o no, digamos, la manera como lidera el presidente Gustavo Petro es una manera fácil para romper además toda esta cantidad de paradigmas que había que romper. Porque no solamente es importante que un presidente de izquierda haya llegado a un país donde eso era imposible, pero también es importante que se vea que esa izquierda es capaz de gobernar, es capaz de liderar. Y hay mucha gente que insiste en que uno de los problemas que tiene el presidente es que llegó al poder, pero que le falta liderar, que hay desorden, y por eso eran tan importantes los del DAPRE. O sea, por eso era tan importante la oficina del DAPRE y el que le manejara la agenda. Pues ahí hay tres elementos. Primero, que el presidente Petro no llegó al poder, sino al gobierno. Eso es lo que me dijo la frase. Es muy difícil gobernar con una clase política que se opone a las reformas, que no quiere cambios. Esa frase me la dijo a mí el presidente Gustavo Petro la primera vez que hice yo una entrevista con él. Pero no estoy de acuerdo con esa frase. No, la presidencia es un poder, yo lo sé. Es un poder impresionante. Pero alguna vez un empresario muy importante mandó una razón. Dijo, dígale al presidente que él tiene el poder político y nosotros tenemos el poder económico. Pero volver a la misma reflexión, que es el poder político. El Congreso se opone a las reformas. Hay una estructura mediática que niega cualquier avance o magnifica todos los errores. Está bien que haya una prensa libre, pero se ¿Usted cree que el presidente ha tenido mala prensa con excepción de Semana? La Semana ha sido la estructura mediática de radio, prensa y televisión gira alrededor de la oposición. No, yo no creo. Y yo creo que valdría la pena que Semana
Eso sí estoy de acuerdo. Pero no hablemos de los medios, hablemos de los grupos económicos que dominan los medios y que están en contra de las políticas del presidente de la República. Pero, y tú lo sabes muy bien, aquí hay una estructura Laura Sarabia que no permite que avancen las reformas, que era una buena posibilidad porque no era llegar al socialismo, era modernizar este país con una visión progresista. No, ahora, sí hay fallas, claro. Seguramente que ha faltado mucho, yo le dije una vez al presidente recordando a Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet llegó a la presidencia la primera vez y le preguntaron: Presidenta, ¿usted por qué quiere que la recuerden cuando se vaya? Y ella dijo: yo no quiero que me recuerden por lo que hice, sino por la forma como lo hice. Goberné. Y eso se lo dije una vez yo al presidente, porque cómo se construye el diálogo, cómo se defiende la institucionalidad, cómo se logran construir acuerdos. El acuerdo nacional no es solo decirlo en muchos discursos o en un discurso, es quién y cómo convoca, aún en medio de la diferencia. Ojalá aprendamos, y es un ejercicio que nos falta todavía mucho, que este país piensa distinto, que somos diversos, que esa diversidad hay que reconocerla, que la diferencia hay que respetarla y que hay que construir acuerdos. Pero el presidente Gustavo Petro dijo que usted era un sectario. Pues yo no me voy a referir a un escrito que él hizo porque ya eso pasó. Que eso es a raíz de una entrevista que hice yo acá con Juan David. Ya. Que era el presidente. Yo dije que no me iba a referir a ese Juan David Correa vino acá, hizo una entrevista y el presidente reaccionó en un trino. Pero ¿sabe quién habla por la vida de uno? ¿Quién? Más o menos lo que dijo era que usted habla por la vida de uno, la trayectoria. No, yo Hizo muchos años trabajando incluso con el presidente en el polo democrático de donde nos expulsaron a empujones, en el Frente Social y Político, en la Bogotá Humana, en la Colombia Humana, en el Pacto Histórico. El presidente y yo sabemos que para hacer cambio y para construir un país distinto, no podemos verlo solo desde las limitaciones de la izquierda. Yo creo que usted cumplió una labor muy importante, que es diciéndole la verdad al presidente, las cosas, no hacer de yes man. Usted le abrió los ojos y le dijo: mire, yo pienso esto, pero le costó, porque el presidente en este trino, que son muchos los trinos que hace el presidente, a mí también me ha clavado unos totalmente absurdos, pero ese que le dijo a usted, a raíz de esta entrevista que hizo aquí Juan David Correa, me pareció especialmente desafortunado por parte del presidente. Siguiente pregunta, querida María Jiménez. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, su silencio habla. Dignidad, coherencia y prudencia. Y entonces vuelvo y le repito, es difícil y ha sido difícil en la izquierda en general. Usted que ha trabajado tanto con Gustavo Petro, cuando hay que decir las cosas, decirla, es difícil. ¿Por qué es tan difícil? No entiendo. Ese es un análisis que deberíamos hacernos desde la perspectiva de lo que somos como sociedad y desde las posibilidades que tenemos como en los liderazgos políticos. Porque esta sociedad está dada al caudillismo y los líderes están dados a ser caudillos. Eso es una herencia española muy fuerte. Yo estaba viendo la televisión española y gira más o menos en una dirección muy parecida. Nosotros tenemos que superar mucho ese modelo en donde se erigen, aunque no lo quieran, caudillos. Y el presidente, por ejemplo, había dicho: a mí no me gusta que hablen del petrismo, pero el petrismo se incubó ya en la conciencia colectiva de una sociedad que sigue esos parámetros, como lo siguió con Álvaro Uribe y el uribismo. Ojalá no haya petrismo ni uribismo, ojalá haya partidos políticos que actúen. ¿Cuál es la gran falla de esta izquierda que gobernó Bogotá y gobierna el país? No tenemos partido. Por lo menos vas a Madrid y encuentras al PSOE hablando, y a Podemos hablando, y a los de Sumar, y a los, pero ¿dónde está el partido de gobierno? No, porque Gustavo Petro ¿Cuál es el partido de gobierno?
Yo sí creo que esas estructuras de partido son necesarias y son necesarias para controlar, para revisar. Pero entonces le hago otra pregunta. ¿Qué opina usted del Frente Amplio, del que está montando Benedetti? Es que no es Benedetti. Benedetti llegó entonces, ahora, ¿no? El Frente Amplio es necesario. ¿Quién va a ganar las elecciones de 2026? No puede ser otra expresión que una coalición que incluya el pacto histórico y todos los partidos de izquierda, que incluya el progresismo de los partidos tradicionales y que convoque a los movimientos sociales y a la sociedad en general. Si se logra esto, y estoy hablando del partido de la U y del partido liberal y de los conservadores progresistas, porque los conservadores también son progresistas, sí. Y esa unidad de sectores es invencible en el 2026. Yo creo en el Frente Amplio y yo creo en esa propuesta, más allá de Petro, porque hay que empezar a pensar en el post-petrismo, claro, pero reconociendo que el presidente Petro abrió la puerta del cambio. La derecha no va a tener esa misma posibilidad, pero la izquierda tiene una gran responsabilidad. ¿Usted cómo ve la derecha? A la derecha le ha costado mucho ser oposición, yo los entiendo. Es que no hay oposición. La oposición de Gustavo Petro fue la revista Semana. Si a la izquierda, que llegó por primera vez a gobernar el país, le ha sido difícil, yo estoy de acuerdo que a la derecha le ha sido muy difícil hacer oposición, aprender a hacer oposición, y se ha quedado a unos niveles muy limitados. O sea, uno ve a un muchacho como Turbay, no sé cómo se llama. Miguel Uribe. Ese señor muestra hasta dónde es capaz de llegar en términos de claridad conceptual y política a la derecha. Prefiero otros que por lo menos frentean o lo dicen con más claridad. No sé, el propio Uribe, que seguramente está en este momento pensando en cómo reacomodar las fuerzas, pero la derecha fracasó como oposición, y ese fracaso de la oposición puede llevar a la derrota a sus candidatos en las próximas elecciones. Pero Vicky, quienes crean que solo haciendo oposición cerrada y absurda contra el presidente, no por lo que él es, sino por lo que él representa, se van a equivocar, incluida Vicky. Bueno, el progresismo no sé si es lo mismo que el centro, pero todas las encuestas lo que indican es que, digamos, todavía es muy temprano todo, porque pues, se ha forzado de alguna manera por cuenta de que Vicky Dávila entró al ruedo, se ha forzado a hacer encuestas preguntándole a la gente que todavía no sabe qué va a pasar, por quién va a votar. Entonces, en fin, es muy temprano. Pero lo que uno ve es que el voto, ¿sí? La cantidad de personas o los candidatos que están más en el horizonte de los votantes están situados entre el centro izquierda. O sea, la única que está en la derecha es Vicky, que aparece en las encuestas. De resto está Sergio Fajardo, por un lado, después viene Claudia López, después está creo que Juan Manuel Galán, y en la izquierda están candidatos como Gustavo Gaviria, que puntean muy bien. Gustavo Gaviria, estoy diciendo brutalidades aquí. Gustavo Bolívar, que están punteando muy bien. Me va a matar por la confusión que tuve, pero la verdad es que está como en ese espectro. Sí. Pero miremos unos números, María Jimena. Petro, con todas las dificultades y con todo, tiene 7 millones de personas que más o menos lo siguen. Bueno, 30% de la elección. Son como 7 millones de personas que están ahí, sí, pero que debe conservar, porque ahí hay mucha izquierda. La izquierda que puso tantos muertos, y no es una cosa de victimización. Este mes se cumple el aniversario de la muerte de Jaramillo y de Pizarro, no sé qué. Esa izquierda existe y esa izquierda hay que mantenerla, pero esa izquierda sola no llega al poder. No. Petro logró convocar 4 millones más de primera a segunda vuelta. ¿Cómo lo vamos a hacer en las próximas elecciones? Pero eso es un capital político ¿cómo lo van a hacer? Como bien lo han dicho algunos voceros de la derecha, es un capital político que bien manejado y con claridad y sin ambigüedades
garantiza que la izquierda y el centro progresista lleguen al gobierno en el 2026. Esas cuentas no las puede hacer ese otro sector. Ahora, hay un centro que a mí me llama mucha atención, porque después del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el centro hizo explosión. El centro, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan las ambigüedades de Kamala Harris? ¿Dónde quedan las ambigüedades de Biden? Ahí llegó la derecha, en un país en donde la izquierda no lo supo hacer, como le puede pasar también a España. Entonces, si Claudia López y Vicky Dávila creen que haciendo antipetrismo ganan las elecciones, se pueden llevar un fiasco, se pueden equivocar. Vamos a ver cómo se desarrolla la campaña. Está bien, está muy interesante toda la proyección que usted está haciendo, pero una inquietud que me surge escuchándolo, y es que la única posibilidad que tiene, digamos, ese Frente Amplio de llegar es haciendo una coalición también con el centro. Entonces, hay una posibilidad. Yo no diría tanto en el centro, ¿sabes, María Jiménez? Yo digo, hay progresismo es que sin el centro no hay. Bueno, con el progresismo, el centro, con los 4 millones que fueron convocar. Los que ayudaron a Gustavo Petro, incluso antes, en la primera vuelta, de ganar. Pero, ¿quiénes? A ver, entonces, ¿con quiénes va a ser? ¿Con Sergio Fajardo? No. ¿O sí? La política va avanzando. O sea, la política es dinámica. Por ahora ¿Con Claudia López? Por ahora tenemos que con Claudia López, el presidente lo dejó muy claro ayer, Claudia traicionó 7 veces al presidente. Con Claudia López no va a haber posibilidades. Claudia López se debe definir entre la derecha que la va a avalar y la izquierda que no la va a acompañar. Así que creo que Claudia López la tiene muy difícil. Es una mujer capaz, pero tiene muchas dificultades. La derecha considera que ella es pretista. Pues si la derecha es Vicky, sí, pero hay otros sectores que la avalan y la quieren, los mismos sectores que la llevaron a la alcaldía, pero no le va a alcanzar esta vez. Y creo que Sergio Fajardo debe estar pensando hacia dónde se dirige con sus esfuerzos que no son del centro, pero que podrían ser progresistas. Ya veremos qué pasa con Sergio Fajardo. Pero aquí la responsabilidad no está ahí. La responsabilidad está de una izquierda madura, capaz de reconstruirse, repensarse, entender lo que ha sido este gobierno y proyectarse hacia el futuro. Esa es la responsabilidad de la izquierda, amplia, sin sectarismos y sin ambigüedades. Bueno, este es Jorge Rojas, que espero esté pendiente, esté ahí como un alfil de ese proyecto que usted dice todavía defender y que evidentemente lo está haciendo, pero que sobre todo tiene que ver con la evidente necesidad de que se conviertan en una realidad que perdure no solamente por 4 años. Y esto no lo digo en el sentido de que Gustavo Petro se va a quedar en el primero que se va a ir del Palacio Nariño el 7 de agosto de 2010 es él. Claro, lo que estamos hablando. Incluso él me dijo, hay que ir pensando qué voy a hacer después del 7 de agosto de 2026. Tuitear. Va a tuitear eso. Va a tuitear más y más tranquilo, me imagino. No sé. Esa es una propuesta. Ya veremos cómo lo hace. En todo caso, sí es evidente que lo que se está empezando ya a cocinar es el nuevo escenario del 2026. Presidente Gustavo Petro va a dejar el poder, pero está armando su alianza, su coalición, como cualquier, ¿no es verdad?, primer gobernante de izquierda, no quiere que venga la derecha. ¿Cómo consolidar el cambio sin Petro después del 2026? Ya lo oyeron. Jorge Rojas. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo.
Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.